Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Iniciamos el séptimo mes del año 2021. De otra forma dicha, empezamos la segunda mitad de este año y estamos, por supuesto, aquí con mucho gusto, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Este día primero cae en jueves. Como buen jueves, ustedes saben que es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas que, hablando de la vida cotidiana, bueno, habrán de hacer el día de hoy este trabajo, este esfuerzo por llevar a cabo una síntesis de lo desarrollado a lo largo de esta semana. Y lo desarrollado sobre, vaya tema, sin lugar a dudas, que es, pues, tiene un tinte controversial para muchas personas, sin lugar a dudas que es un tema muy importante hablarlo y hablarlo con la claridad que merece, también como una manifestación, pues, propia, constitutiva de la dinámica psíquica de los seres humanos. Me estoy refiriendo al tema de la traición. Sean pues bienvenidos, querido público, son ya bienvenidos todos sus comentarios, observaciones, preguntas, lo saben bien a través de nuestros medios de comunicación. Hoy que, bueno, iniciamos un poquito tarde, es menester entonces que no demore más el comienzo del programa. Así que decía, tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana y que hoy pues van a ser cuatro. Y que hoy, como tradición de todos los jueves, sí está aquí nuestra querida colega Valeria Reyes. Bueno, pues sí, algunos jueves he estado aquí, pero ahora creo que vengo a la conclusión, híjole, porque el tema ha sido sumamente complejo, muy apasionante, y creo que se han dicho durante toda la semana cosas sumamente relevantes que hay que resaltar y que bueno, me da mucho gusto estar aquí en la conclusión y pues, hola doctora. Y pues bien, contenta de estar aquí. Muy bien, vale, bienvenida. En los controles de Freudiana Radio, lo saben bien, está ahí nuestra querida colega Giselle Mendoza. Hola, hola. Pues sí, a la expectativa, digamos, de lo que se puede desarrollar con nuestra querida Vale, que está justo para aportarnos también cosas interesantes el día jueves. Así es. Sí. Desde una linda provincia que ya conoceremos un día, Malas Hierbas en Francia, nos saluda nuestra querida Adriana Lozano. Sí, hombre, me haces pensar que yo tengo un jardincito pequeñito, pero le he dejado absolutamente todas las malas hierbas. Yo creo que soy la única en malas hierbas, en francés se dice malherbe. Soy la única que tengo un jardín tan salvaje. Todo el mundo viene y definitivamente quieren inmediatamente modificar mi jardín. Y yo disfruto ese pulmón verde que dejo crecer como se le dé la gana y me recreo muchísimo. No conozco a nadie como yo que deje un jardín. Para México es como si dejaran un lote baldío. Lo que pasa es que Francia, teniendo tantísima agua, se llena de florecitas diferentes. Es mucho más silvestre que México, que es más árido. Entonces, verdaderamente... Pero es un estilo inglés, doctora. Pero los ingleses lo tienen muy, es como también la facha francesa parisina, que es una facha en donde uno hace como si se acabara de levantar. Entonces, pero te llevas una hora haciéndote el aplastado de la almohada, porque tiene su arte hacer el aplastado. En los jardines ingleses es lo mismo. El jardín salvaje inglés en realidad es muy tijereteado. Lo que pasa es que conservan muchas flores que se plantan de manera natural. No es como el francés, que el francés es de plano una arquitectura de jardín. Todo es estricto, todo es controlado, nada de que aquí cualquier hierbita salvaje se venga
se venga a instalar. No, y el mío es verdaderamente salvaje. Pero a mí me encanta ver lo que hace la naturaleza. Les decía un pulmón verde, porque pues imagínense como un lote baldío se llena de plantas y de secciones diferentes. Y la gente se escandaliza. Y yo les digo, oigan, pero ¿no ven lo que yo veo? Y por supuesto me dicen, no. No, vemos un desastre. Y yo les digo, y yo pues lo disfruto. Yo sí que me vine al lugar que me corresponde, a las malas hierbas, y las disfruto. Y no traiciono mi personalidad, yo creo, con todo este aspecto que tengo. Inclusive mi jardín creo que lo puedo mantener porque no traiciono un trabajo analítico que me ha hecho tener esta particularidad de aquellos que hemos trabajado en análisis, qué es y por qué y cómo nos hacen felices las cosas. Entonces, por eso puedo reírme mucho, por eso puedo asumir muy bien y por eso puedo tanto escuchar como ir en dirección de lo que a mí me hace feliz. No traiciono eso. Qué lindo. Bienvenida, doctora Adriana Lozano, como también muy bienvenida nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, sí, la doctora Silvia Heiser. Bienvenida, exactamente. Eso es lo que necesito ahora, porque resulta que últimamente he tenido diferentes niveles de impacto. Entonces, sí, es muy importante que haya esta experiencia tan bella, digamos, de hacer un programa en su originalidad, ¿sí? Y que estaba yo conversando hoy por la mañana con la colega Giselle, recomendándonos mutuamente que no fuéramos tan extensivas en nuestras exposiciones. La doctora Lozano luego a veces se suelta y se le olvida que existimos otros. No se diga de la doctora Heiser y no se diga de la doctora Giselle Mendoza. Entonces, oigan, y yo ya hago un esfuerzo enorme. Yo me lanzo y digo, bueno, ya me callo, porque voy para el rural. Ya hago un esfuerzo, ¿eh? Bueno, sigo alargándome mucho. Yo también lo hago, doctora, yo también caray, lo hago. Sí, caray. Pero la que nos puede sorprender a veces es Valeria, porque hace el desarrollo de la idea y luego ¡pep! Se calla. Y entonces es como si nos hiciera un corte analítico. Entonces, es verdad, sí es verdad, totalmente de calla, acuerdo. pero hace un silencio de verdad. Es verdad. Y entonces tenemos así como que hacer la elipse para volver a retomar lo que traíamos en juego. Y cuando es muy simpático comunicárselo a nuestro público oyente, ¿sí? Que el doctor Germán es simpaticísimo porque siempre levanta su dedo para poder hablar. Como en la escuela. Ajá. Sí. Exactamente como en la escuela. Pero también arranca y de repente sí, ya lo que tiene que concluir o en lo que tiene que enfatizar, no, ya se fue, ¿sí? Ajá. Entonces, todos adolecemos de alguna manera de algo que nos provoca el psicoanálisis, ¿sí? Y no solamente lo que nos provoca el psicoanálisis, sino lo que nos provoca querer transmitir a través de estos programas a nuestro público oyente. Entonces, pues bienvenidos los que nos escuchan, digamos, por la tarde, los que nos escuchan por la noche. Bienvenida la ausencia, la audiencia. Bienvenida a la ausencia. Bueno, pues es una forma de bienvenida a la ausencia. ¿Por qué? Totalmente. Porque los componentes del amor precisamente tienen que ver con la ausencia. Entonces, la ausencia del amado es siempre añorada. Por eso hay un trabajo muy bello de Jacqueline Miller, en donde dice que el amor consiste en decir, nombrar al otro y escuchar, ¿estás ahí? El otro diga, sí, estoy aquí.
Y entonces toda la efervescencia del amor verdadero, claro, ¿sí? Del amor verdadero surge con ese solo detalle. Pero tenemos que concluir que independientemente de la complejidad que tiene el trabajo con la traición, ¿sí? Tenemos que decir que el porcentaje mayoritario de lo que se nutre muchas veces la clínica psicoanalítica es del sufrimiento atroz de las mujeres, porque la mujer sufre de una manera muy distinta a la del hombre, la pérdida del amor, la pérdida de la pareja. Hay que marcar una diferencia. Hay personas que hacen duelo por la persona, pero hay otras que hacen el duelo, paradójicamente, porque ya no van a tener la dinámica del odio con el otro. Y hay personas que hacen duelo por el amor perdido. Entonces, eso es lo que quería yo señalar ahora con la plática que tuve también hoy por la mañana con la doctora Lozano, y que le decía, bueno, es muy complejo entender la perfidia del objeto, ¿sí? Y para más o menos podernos acercar, pues hay personas que hacen el duelo por el odio, ya no van a tener a la persona que odiaban. Hay personas que hacen el duelo por la pérdida de la persona. Hay personas que hacen el duelo por el amor perdido. Y hay personas que nunca pueden terminar un duelo. Pero ¿qué pasa con el procesar la traición? Porque eso tiene que ver precisamente que no está, aparentemente no está notificado por Freud en el duelo. Pero al menos nos deja un espacio abierto en cuanto que dice que tenemos que recoger una por una de las cosas depositadas en la persona, en esa persona como objeto amado, ¿sí? Sin saber qué es lo que hemos depositado. Y sin embargo, psíquicamente, el sujeto lo hace. Entonces creo que ahí nos deja un poquito de espacio como para poder intentar ahora en la conclusión de la complejidad de la traición, poder incluir que en ese no saber qué es lo que hemos depositado en el otro, es también el sufrimiento de la traición. Es decir, podemos conjugar, yo al menos es mi aportación al programa, como conclusión, que eso me da un espacio pequeñito como para poder incluir en el proceso del duelo, en donde no se sabe qué se depositó en el otro, y sin embargo hay que recoger uno por uno de las cosas depositadas en el objeto de amor, ¿sí? Me da la dimensión del sufrimiento de la traición en el caso de las mujeres. La mujer traicionada puede llegar a hacer un sufrimiento tan grande que puede morir por ello. Es decir, en ese colarse que no saber qué es lo que se ha perdido, porque no se sabe tampoco qué es lo que se ha depositado en el otro, la traición es algo verdaderamente desorganizante. Y es ahí donde podemos ver que hay mujeres que llegan a morirse en una languidez, en una tristeza, en una no actividad, en una pérdida del sentido de la vida, ¿sí? Por la pérdida, digamos, provocada por una traición. Entonces, no es cualquier cosa la traición. Y bueno, esa era mi aportación. Eso es lo que quería yo aportar a esta conclusión, ¿sí? Y también poder escuchar todos aquellos detalles sin que nos alarguemos excesivamente, por favor, todas aquellas cosas que por amor y entusiasmo a nuestro público oyente nos extendemos, con el temor de aburrirlos.
Si los hemos aburrido, nos los comunican. ¿Ok? Trato hecho, jamás deshecho. Bien. Pues adelante, doctora Lozano, usted nos tiene que concluir de sus investigaciones, la doctora Valeria también, y nuestra querida doctora Giselle Mendoza, por supuesto, y no se diga, ¿sí? El doctor Germán. Me parece que nos da una coordenada, usted, con respecto a la traición y el amor femenino, que nos permite un corredor que podemos visitar la traición en lo que concierne al psicoanálisis, que por supuesto no tiene que ver ni con la moral, ni con ningún concepto de los movimientos humanos. Y es que para el psicoanalista, que no tenemos tiempo de desarrollar aquí, para poder tener confianza, para poder dejarse de la mano del otro, poder depositar en el otro algo que se tiene seguro, que es de alguna manera lo que se va a sentir como traicionado, es porque en el universo de lo psíquico no estamos sin el reconocimiento del otro y no podemos existir sin la mirada del otro. Son lo que podríamos decir en un lenguaje corriente, aquello que es tácito. La traición tiene una fenomenología y es que se resiente y no sale de ningún tipo de contrato moral. No se hace ningún contrato cuando se ama a una persona. En cambio, se identifica muy fácilmente en dónde se es traicionado. Y en el psicoanálisis sabemos que los lazos con el otro, en cuanto a la confianza de poder estar seguro que el otro puede ser un bienestar para mí, es algo que puede ser terriblemente sorprendente cuando el otro lo traiciona. Yo me entiendo con toda la teoría atrás con la que estoy elaborando esto, pero de manera muy llana, cualquier persona ha experimentado el ser sorprendido por su amado o por sus amigos amados o por aquello tácito en el amor y que el otro traiciona. Y que es siempre la traición una sorpresa porque la traición no se espera, la traición se recibe. Entonces queda todo lo que tiene que ver en lo psíquico con respecto a cómo existo yo para el otro y cómo me lo explico. Y eso es lo que es tocado. Entonces, efectivamente... Porque es justamente, doctora, lo que no se sabe, no pasa, es decir, se vive, nada más para subrayar, se vive, se experimenta, pero no pasa a una concepción de saber. No, cuando hay todo el esfuerzo de tratar de saber, se dice, ¿qué tiene ella que no tenga yo? O se dice, ¿por qué esto que yo le confié al otro lo utiliza para golpearme? Es ahí en donde hay tratar de explicar algo que tiene que ver, en el caso de qué tiene aquella. Por ejemplo, pueden ser cosas que en la traición se desacomoden en las mujeres. Quiere decir que, y es una vivencia infantil, que es vivida por todos de manera violenta, que es la separación con la madre. ¿Qué es aquello que llama a mi madre hacia afuera y que traiciona esta unidad que hacemos ella y yo? Entonces, si esto no ha sido simbolizado, si esto no ha sido nombrado, si esto no ha sido trabajado de alguna manera, simplemente es una vivencia de vacío.
pero no aquel vacío que nos permite todo el llenado creativo que le podemos hacer cuando se ama la vida, sino aquel vacío sin explicación, en el que nos caemos, que no es lo mismo que el vacío que nos permite poner en el vacío lo que nosotros querramos y nos haga felices. Entonces, la traición, y además sabemos que en la traición hay algo a nivel de la perversión del lado del que traiciona, en donde hay una felicidad con la cual, a cuesta de mi sufrimiento, puede satisfacerse el que traiciona. Entonces, no son cualquier tipo de dolores, no es cualquier tipo, psíquicamente no es cualquier cosa la que se está tocando. Sí, de hecho, yo puedo decir que cuando trato de entender a partir de la perfidia del objeto la traición, la explicación de Freud me deja a mí en un vacío, en donde yo tengo que encontrar las palabras que puedan dar pues algo de donde uno se pueda tomar, ¿sí? Para poder hablar de la traición. Entonces, ¿qué hice? Pues ahí voy a buscar todos los sinónimos de traición. Entonces, la experiencia fue muy interesante porque al menos encontré 24 y que seguramente hay más. Entonces, cada sinónimo va nombrando algo al respecto de la traición, hasta que llegué a un punto donde me di cuenta que finalmente siempre habrá algo que no se pueda nombrar y que es solamente a partir de que la persona se obligue a poder pasar por la palabra algo de esa experiencia, que entonces ella podrá dar cuenta de esa traición, sea que la experimente de un otro o sea una experiencia propia de haberse traicionado a uno mismo o de haber traicionado los principios o el amor. Y que definitivamente a mí se me hace genial lo que hace Freud, porque nos deja en el vacío, ¿sí? Solo nos da una pista, se vive una degradación del objeto o una destrucción del objeto, o puede ser, ¿sí? Una intención de maldad hacia el objeto. Y pues hasta ahí. Bueno, eso de la maldad hacia el objeto, creo que podemos subrayarlo porque indiscutiblemente que el traidor, eso es lo que va a depositar en su objeto de amor. Sí. Es decir, va a ser un acto de maldad hacia su objeto de amor. Porque hay una condición. No puede haber traición si no hay valores que traicionar. Claro. No puede haber traición si no hay, digamos, un amor en juego. Porque si no, pues, ¿qué es lo que se traiciona? Entonces, cuando nosotros consideramos que está íntimamente relacionado con la destrucción del objeto amado y la visión por parte del traidor de verlo sufrir, esa es la satisfacción perversa de la cual hablaba la doctora Lozano. Sí. Entonces, solamente por el camino de la perversión podemos alcanzar lo que en el traidor viene a ser una satisfacción enorme. Por un lado, destruir a su objeto significativo. Por otro lado, destruir al objeto que envidia. Por otro lado, destruir al objeto que ama. Al significativo es diferente del que ama. Porque inclusive los profesores experimentan permanentemente el organizarse de algunos chicos para hacerlo padecer, Sí. para ponerlo en una situación de sufrimiento, para que él fracase en su pretensión de transmitir un saber a otro o de transmitir un saber a los otros. Y el placer de hacerlo fracasar
y de verlos sufrir y de mandar inclusive notas de descalificación a la dirección y degradarlo de esa manera, es indudablemente un acto de traición. Es traicionar los valores que están en juego en ser alumno de una escuela y escuchar a un maestro y recibir del maestro, pues una pésima clase o una transmisión de un saber inédito. Pero hay compromisos de ese tipo. Me parece que lo que estamos diciendo es todo lo que tiene que ver con la descalificación. Y en psicoanálisis la descalificación no es cualquier cosa. Tiene que ver con el universo de la perversión. Porque lo primero que va a descalificar la perversión es un orden simbólico alrededor de lo fálico que sí se da. Es lo que va a descalificar. Lo que va a descalificar es que efectivamente la dificultad de encontrar en el otro la diferencia imposibilitaría casi de ya el poder ser feliz con otro, cosa que no es así. Descalificar que esto se puede dar. ¿Qué es lo que se traiciona? Lo que se traiciona es, ay, no nos hagamos, quiero decir, todo el mundo está, lo que es una estupidez es la monogamia. Empiezan a ver este tipo de lógicas en donde en realidad se está descalificando algo por parte de la razón y tratándose como si se trataran de números. 1 más 1 igual a 2, 0 más 1 igual a 1, cuando en la relación humana nunca es de esta índole. La descalificación es no reconocer. Por ejemplo, una descalificación que todo el mundo ha escuchado en lo cotidiano es: yo nunca te prometí nada. Yo nunca te prometí fidelidad, por ejemplo. Cuando no se trata de hacer la promesa de la fidelidad, lo que está ahí siendo descalificado es la relación que sí había sido posible entre dos personas. El que está hablando, diciendo que nunca había sido posible, y la persona embromada, en donde estaba en la confianza de tener esa relación con ese otro. Eso es lo que se traiciona. Entonces, este tipo de proposiciones son proposiciones perversas. Pero se nos han aparecido en el programa, al menos ahorita puedo decir 2, del programa del martes y del programa de ayer, en donde aparece un radioescucha que dice: todos los políticos son, y deja 3 puntos suspensivos en donde se entiende que son corruptos. No. Todos los políticos son su papá. Es decir, está duro y al cerebro. Se arriesga a que si pone puntos suspensivos, le deja la libertad absoluta del otro de llenar ese vacío. Claro. Entonces, todos los políticos son su papá. Sí, pero que hay una intención, sí, que él no se da cuenta, pero hay una intención que deja clara en querer hacer una generalización a partir de esa descalificación, ¿sí? Y el día de ayer, la radio escucha que nos dice que todo es Valeria, relativo. ¿usted por qué dice que no se da cuenta? Porque él de lo que no se da cuenta es de esos 3 puntos suspensivos que se pueden llenar, como dice la doctora, ¿no? Todos los políticos son, ¿sí?, su papá. Porque no, la doctora lo sorprende. Sí, claro. Pero yo creo que la pretensión, ahí le sale, podemos decir, el tiro por la culata. Claro. Pero hay todo menos una inocencia. No hay algo que él no entienda en su mensaje. Sí, por supuesto. Lo que digo que no se da cuenta es que el tiro le salió por la culata. Esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa. Sí. Pero entonces, él mismo se pone el traspié, porque si deja los puntos suspensivos, deja la libertad a que sea llenado por otro como el otro quiere. Sí. Sí, y que justamente a lo que yo iba es que en estas posibilidades de descalificación ahora que circulan y que además están puestas en juego desde los discursos que predominan, ¿sí? Finalmente
de lo que no se puede dar cuenta el sujeto es de esa sorpresa, precisamente por el efecto de la enajenación, ¿sí? Que fue algo que estuvimos tocando ayer en relación a que la gente, bueno, una radioescucha en particular decía que cuando se hablaba en el programa de política, ella se perdía. ¿Sí? Bueno, y la doctora le dijo ¿Sí? que esa era responsabilidad de ella, no nuestra. Sí, sí, y que a donde yo llegaba es que precisamente ahora hay esa tendencia a creer que yo no tengo nada que ver con eso, ¿sí? Y que ese perderse, ¿sí? Viene de, háblenme de algo en lo que yo me pueda involucrar, pero que el sujeto no hace un esfuerzo de participar y además de tomar el lugar de, eso tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, finalmente la respuesta de la doctora es que no hay ningún acto que lleve a cabo un ser humano que no sea un acto político, ¿sí? Y de eso ahora es de lo que no se quiere saber, ¿sí? Y que precisamente a partir de la descalificación en el discurso, ¿sí? Eso se quiere acallar. Y que creo que, sí, Sobre que, todo, mis queridos, que tiene que ver con, vamos a jugar todos a las convenciones. sí, Todos vamos a vivir felices y muy cómodos cuando no haya diferencia. Cuando se cancelen las diferencias y algo muy importante, el pensar de cada sujeto. Queremos una masa acéfala. Queremos Giselle nos decía el lunes, nos decía una frase que me parece que hay que volver a rescatar con respecto a lo que usted está diciendo, es que decía que lo políticamente correcto era llevarnos a esta, no lo decía con estas palabras que usted está diciendo, pero que lo políticamente correcto nos llevaba a justamente a no reconocer la diferencia del sujeto en el otro. A lo que usted está diciendo ahorita, doctora. Vamos a jugar las convenciones, pero se apuntala que es de alguna manera lo que a mí me perturbaba en lo que estaba diciendo Valeria. Porque cuando Valeria dice no saben, me parece que esa es la palabra que usted usa, Valeria. sí. Ok, me parece que sí saben. Me parece que no se quieren hacer responsables de su deseo, pero que en donde aparece es en que están participando, que hay una agresión hacia el trabajo que se está llevando a cabo en el programa de radio oculta, finalmente. Sí. Y que aparece como si fuera muy inocente, en donde sí saben. Lo que pasa es que en este programa, con los psicoanalistas, para el psicoanalista nunca es inocente el comentario de donde venga. Tiene una intención. como esta chica que dice, nuestra radio escucha, que dice que cuando ya nos oye hablar de política, ¿sí? Ella se pierde, ¿sí? Pero cuando dice, yo me pierdo, lleva la intención de que nosotros nos hagamos responsables de que al hablar de política provocamos en ella un sentimiento de pérdida, sin que ella se dé cuenta que el sentimiento de pérdida es de ella, no es nuestro. Pero no solamente eso, sino que hay un intento de acallar, que en los programas se hable precisamente de la situación que estamos viviendo ahora. Bueno, y creo Porque, que ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, Giselle. Justamente en esto que No nos dice grite. perdón, perdón, ¿ahí se escucha bien? No, Sí. no, estoy jugando con usted. una broma. Ok. Era una broma. No nos grite, No se caramba. escucha. Ajá. No nos grite. Ok. Bueno, la cuestión es que me parece que es maravilloso lo que se logra en el programa de radio. Claro, elevado esto ya al nivel de lo que nos acaba de decir la doctora Heiser, de
nuestro hablar de política, nuestro discurso al respecto de la política, le produce a esta mujer un sentimiento de pérdida. Es decir, si hay digamos, una política en el discurso analítico, no hablar de política, no, sino la política intrínseca del discurso analítico es tocar al sujeto. Entonces, si hablar de política le despierta a esta mujer un sentimiento de pérdida, bueno, nosotros podemos aplaudir que ese fenómeno se dé. Es decir, quiere decir que hay vivencia analítica, porque eso puede ser alcanzado en esta mujer. Ahora, esto es elevado justamente por un analista. No es en el decir de ella en donde está la trascendencia del discurso político que acontece en este encuentro. No, sino es en cuanto el analista, en este caso la doctora Heiser, recoge de esa manera maestra, es cuando podemos ver, digamos, la trascendencia justamente que se devuelve al quehacer analítico. Por eso me preocupaba, Valeria, que usted utilizara el término no sabe, porque me parecía que llevaba algo ligero lo que tiene que ver con la descalificación y la perversión. Que yo quería insistir, cuando yo hablaba de la descalificación, que no se apuntala a cualquier cosa cuando se descalifica al otro. Se apuntala a desorganizar un lazo que es muy delgado y el otro lo sabe, y un lazo psíquico. Eso solamente un perverso goza de esta situación de descalificación del otro. De, chula, yo nunca te prometí nada, yo puedo salir con 1000 mujeres. Descalifica totalmente la relación que ha llevado con esa mujer. En el caso de lo que nos traía la doctora Heiser, en el caso de lo moral, es exactamente lo mismo. Es pasar por un discurso políticamente correcto que descalifica las emociones. Es lo que decía Giselle el lunes. Entonces, yo quería subrayar esto que decía la doctora Heiser en cuanto a que la intención de la traición en donde hay goce es un rasgo de la perversión. Sí. Lo que descalifica es un orden fálico, porque si bien el orden fálico hoy está en crisis, sigue siendo el único lugar de relación cuando nos enfrentamos los unos con los otros. El único orden simbólico que funciona es el orden fálico. Lo que pasa es que ya no es como antaño. No es porque se haya caído el patriarcado que no hay una organización simbólica, y es por eso que hablamos. Si no nos queremos ir, hablábamos la doctora Heiser y yo hoy de un caso en Francia de un escritor o de un caso de 2 homosexuales hombres, en donde hablaban de que no había la madre, que en su adopción tenían 2 niñas, habían utilizado a una madre que había dado el óvulo, a otra madre que había prestado la matriz, y que en esto no había madre. Y una psicoanalista en Francia le decía, bueno, claro, es que me parece que está en la posición de madre es usted. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente estamos en una época moderna en donde pareciera que porque está cambiando todo lo que fundaba las familias de antes, no hay orden fálico. No es cierto. Hablamos. Justo Por un lado, pero por otro lado, cuando yo escucho, digamos, el programa de Diálogos en Confianza al respecto de la niñez trans, ¿sí? Hay ahí 2 mujeres que le dan crédito a la importancia de ya no hablar en femenino y masculino, sino hablar con la E. Y entonces tiene que ver con esta imposición precisamente de perversión al lenguaje, como si el lenguaje pudiera ser a capricho
de las ideas que están jugadas en utilizar la E para que desaparezca la diferencia sexual. Sí, no hay metáfora. No hay metáfora. El lenguaje enuncia, entonces hay que ponerle una E y entonces ¡ting! Lo que hace es fijar, lo que hace es mortificar al lenguaje. Claro, y justo Revertirlo. ya el hecho de llevarlo a una E quiere decir que han tomado el referente de que las otras dos vocales que han de alguna manera designado el sexo, aunque hay que hacer la salvedad, no está en una vocal la designación del sexo. Eso Pero es tan sí está absurdo. la perversión, Claro. pero sí está el acto de perversión de voy a pervertir el lenguaje, ¿sí? Y la pobre conductora de Diálogos en Confianza, ¿sí? Decía, ok. Entonces en la despedida dijeron, ¿sí? Hombres, mujeres y E. Sí. Sí, no se apuntala a cualquier cosa. Me parece que es lo que yo no quería que pasara de manera ligera. Cuando hay traición, no se está apuntalando, el que traiciona, no está apuntalando cualquier cosa. Está pervirtiendo algo que lo hace gozar. Así es. Entonces, Así es. Por eso este asunto de la E. Por eso. Porque a través, digamos, de ay, qué bien que entonces de esta manera ya no perturbamos a los niños trans que tienen que vérselas con el lenguaje de femenino y masculino. Es decir, de decir coche y ahora sería ¿qué? Ay, bueno. He aquí que no podemos conjugar ahorita un lenguaje que nos es de entrada aversivo, por lo que implica justamente por la intención que lleva de perversión. Pero sobre todo, digamos, la justificación es decir que si utilizamos, si desaparecemos en el lenguaje los géneros femeninos y los géneros masculinos, ahí viviremos verdaderamente en una experiencia de felicidad tal, que después yo me imaginé un mundo de pura E. No, y sobre todo que a lo que viene a apuntalar es a que como si nunca antes se hubiera tenido un problema ya con las terminaciones femeninas y masculinas. Nunca se ha fijado el lenguaje en lo femenino y en lo masculino. Exacto. Siempre hay un hueco y es de lo que no dan cuenta. Eso, exactamente, porque inclusive en otros idiomas, lo que nosotros tenemos en masculino, en otros idiomas es femenino. Claro. Entonces, señores, bueno, verdaderamente dicen cada aberración. Traen la muerte. Sí, pero lo trágico, mis queridos, lo trágico, sí, mis queridos colegas, es cómo la conductora de Diálogos en Confianza ve en eso un beneficio. Bueno, porque hay que ver que efectivamente lo perverso convoca a lo perverso. No hay nada más atractivo para cualquier neurótico o para cualquier persona que una proposición de este tipo. En donde... Eso por un lado, doctora, pero a lo que yo me refiero es que los conductores de Diálogos en Confianza están ya dispuestos a la convención con todos los especialistas que invitan, sin ninguna responsabilidad por parte del canal y por parte de los conductores. Porque inclusive, no sé si han leído, que el canal se quita la responsabilidad de todas las ideas dichas en tal programa o tal programa. Es ¿sí? responsabilidad de aquel que las dice. Entonces traicionan a su público. No solamente eso, entonces no, es por nuestro tema. Es por nuestro tema en el sentido de hacia dónde está apuntalado. Pero la estructura una ganancia económica. Pero la estructura de la estación, ¿qué responsabilidad tiene cuando nosotros vemos casi cada 5 minutos? Bueno, no tanto, es exagerado. Todas las entrevistas que hacen
de los alumnos del Politécnico diciendo que es una maravilla el Politécnico y que definitivamente son politécnicos y que gracias a que son politécnicos han podido realizarse en su vida y no sé qué. Y el canal es el canal de la institución llamada Instituto Politécnico. Sí, no tienen postura. Traicionan eso mismo que están enunciando es lo primero que traicionan. ¿Sí? Entonces, yo soy un canal que me lavo las manos, sin ninguna responsabilidad, invito a una serie, digamos, de especialistas a que a través de mi programa Diálogos en Confianza digan lo que se les dé su repajolera gana, como si eso no cayera, ¿sí?, en la población de una manera sumamente peligrosa. Claro. Sumamente peligrosa. Porque el atropello que se va a hacer con los niños, que de alguna manera en algún momento ellos pueden decir, yo soy niño o yo soy niña, ¿sí? Hablando de la traición, ¿eh? ¿Por qué? Porque se supone que ahora, para no traicionar a los niños que dicen, yo soy niña, siendo un niño, orgánicamente, ¿sí?, para no traicionarlos, ¿sí?, hay que hacerles inmediatamente, abrirles el espacio, ¿sí?, para que se manifiesten en lo que, quién sabe qué es, porque en donde se atoran es que no pueden decir cuál es el origen de eso. Claro. No saben de qué manera el organismo, la cuestión determinante de la biología, no alcanza lo psíquico. Sí, no se van a detener a escuchar a los niños. Lo que van a hacer es que van a escuchar algo que están diciendo los niños. Eso es lo peligroso. Ese algo que se escucha es del adulto. Sí. Si no, uno se calla la boca y escucha lo que el niño tiene que decir. Porque lo primero que se reconoce ahí es, no sé qué me está diciendo. Entonces me callo la boca. Así es. Me Pero callo. además, mi querida doctora, presentaban un caso en donde el niño la niño que había dicho, yo soy niño, no, perdón, en este caso, el niño que decía, soy niña, regresaba de la escuela y se vestía con las ropas de la madre. Y entonces... Sí, o sea, una práctica ancestral en los niños. Sí. Quiero decir, más viejo hay que cerrar los ojos. Quiero decir, ¿cuándo eso ha sido una fenomenología nueva? Porque, bueno, es ganas de forzar las cosas. Bueno, pero tenemos el caso, por ejemplo, ¿sí?, de que se creía que este grandísimo escritor, Oscar Wilde, ¿sí?, había sido deformado siendo niño a ser niña por el solo capricho de la madre que lo vestía de niña y que le hacía los caireles y que le compraba vestidos de niña porque ella quería tener una niña. Y que debido a eso, ¿sí?, se había vuelto homosexual. Bueno, y eso continúa, digamos, cuando exponen los testimonios al respecto de los niños trans, hacen pasar por un acto heroico el cumplimiento del capricho femenino cuando la madre o la abuela, me parece que en el caso del que estaban exponiendo, la abuela ve al niño vestirse como mujer y le pone el prendedor, le pone lo termina de vestir, pero es ahí ya la intervención de esa mujer, me parece que era la abuela, en el acto del niño, es decir, ya es una aportación, ya es un sometimiento de, yo soy la que te va a vestir, es decir, no voy a enfrentarme al impacto que me produzca el mirar a mi nieto vistiéndose de mujer, sino yo me apodero del acto y entonces soy yo la que está comandando cómo se va a vestir. No eso es lo que me va a impactar a mí, sino soy yo la que tiene el dominio. Totalmente, totalmente de acuerdo.
y hablando precisamente de las traiciones, de los actos de traición que pasan desapercibidos. Uh-huh. Esto que acaba de explicar precisamente nuestra colega Giselle. Pero espérense, se encontraron a un señor personaje que habiendo nacido mujer, sí, él habla de su tortura y de su sufrimiento porque se tenía que vendar los senos porque no le gustaban. Así lo dijo en el programa, ¿eh? Yo me vendaba los senos porque no me gustaba. Me sentía mal con eso, así dijo. Me sentía mal con eso. Uh-huh. No pudo decir, me sentía mal con tener senos. No, no. No. Y es ahí lo transparente del discurso. Me sentía mal con eso y me lo vendaba. Y entonces, bueno, de ahí él después dijo que finalmente hizo una serie de trámites y de cosas y en fin, y ahora era un hombre finalmente feliz, se sentía muy contento y además se había casado. Porque a veces se piensa también que todas estas vicisitudes de la diferencia entre el cuerpo que dice es mujer porque tiene, digamos, una vulva y es hombre porque tiene testículos y pene, ajá, está, digamos, la elección psíquica del sexo. Y en esto que dice doctora Heiser me parece importante porque no lo había descubierto, pero ¿cómo puede mirarse el matrimonio entre parejas homosexuales, transexuales, etcétera, como si fuera el triunfo sobre como si fuera el triunfo de haber vencido, de haber podido, es que tenía la palabra muy clara, pero de haber vencido sobre la naturaleza? Así es. Es decir, se ha desafiado a la naturaleza y vencí porque me pude casar con otro. Así es. Sí, hay que decir que eso no es nuevo en el ser humano. Lo que es curioso es cómo pasan a ser vanguardistas las cosas las más antiguas que se han manifestado. Hoy lo único que tenemos es lo espectacular de la tecnología. Bravo. Pero eso para nosotros psicoanalistas es viejo como el más viejo de los refranes. Así es. El decir yo no sé qué identidad sexual tengo, la tengo que construir y yo me hago bolas con esto, bueno, quiero decir, hay que tener ganas de no escucharlo. Entonces aparece de manera muy aparatosa con aquello que toca. Yo creo que todos los fantasmas sexuales, entonces discúlpenme que insista, todo lo que tiene que ver con la perversión en lo sexual, y todo el aparatejo tecnológico que simplemente va a permitir que en ciertos casos sea muy positivo, porque bueno, los psicoanalistas no estamos ni por ni contra este tipo de manifestaciones. Nunca hemos estado en una posición así en nuestra escucha analítica. No, porque simple y sencillamente sabemos que una cosa es la parte orgánica y otra cosa es la creación, ¿sí? Del sexo. No, con lo que podemos pronunciarnos de manera muy ética los psicoanalistas es con esta proposición de comunidad, de identificación, porque una tecnología puede poner a la disposición de algo que ni siquiera ha sido respondido por el ser humano hacia un cambio. La comunidad siempre es segregativa y no hay nada más comunidad que, por ejemplo, como decía la doctora Heiser, pervertir el lenguaje. Hagamos comunidad poniendo es. Entonces segregamos toda diferencia. Claro. Ahí sí, los psicoanalistas, no se trata de que no nos pronunciemos en la CITE, nos pronunciamos fuerte y de frente y decir, bueno, entonces cualquier tipo de delirio lo voy a proponer para que la sociedad comience a delirar por un beneficio económico, ¿ok? Bueno, si de eso se trata, digámoslo.
estamos delirando. Y lo único que tenemos hoy a la disposición es una tecnología que lo permite. Todo Ahora, lo demás siempre ha sido conflicto en el ser humano. así es. Pero ¿por qué nos metemos en camisa de once varas los psicoanalistas? Porque precisamente hay algo que es verdaderamente fascinante en el quehacer cotidiano del psicoanalista. Que el sujeto sea capaz de develarse a él mismo ese cacho de verdad que le corresponde. Ese pedazo de verdad que le corresponde. Porque él lo dice bajo la estructura de un conflicto cuando en realidad está develándose la verdad que lo constituye. Es un cacho de verdad, porque no es la verdad toda. Y porque el psicoanalista tiene una oreja muy... Dos, doctora. muy rara, en donde escucha muy bien aquello que se trata de ocultar cuando se trata de lazo social. Lo que nosotros hablamos y decimos cuando damos cuenta del semblante. Para el psicoanalista queda muy claro lo que se está tratando de utilizar como una verdad engañosa. El psicoanalista no se embroma con ese tipo de cosas. Puede decir, bueno, podemos ir en dirección de un delirio, pero digamos que es un delirio. Nada más. Podemos decir que se trata de hacer un discurso perverso en donde vamos a objetivizar a los niños y a gozar de ellos. Ok, pero no estamos diciendo que es por el bien de los niños. No. Es ahí en donde un psicoanalista dice, eso es encubrir y es dañar la posibilidad de que una persona desee y sea responsable sobre su deseo. Sí, había levantado su dedo. Sí. Quería decir, doctora, y que justamente ese es el compromiso permanente del trabajo que llevamos a cabo en estos programas. No es por eso un repaso teórico ni cosa que se le parezca, sino más bien el compromiso en la escucha. Y digo esto para dar también pie a los comentarios que hemos recibido de nuestro público Radio Escucha, porque leo en algunos como justamente hay, a mí me parece, efectos en el hecho de ser tocados por la transmisión que llevamos a cabo acá. José Luis Rosales dice lo siguiente: no son mi papá, su opinión me parece una falta de respeto. Todos los políticos son corruptos. Luego, David Medrano. Pero indudablemente, ¿para qué puso los puntos suspensivos? Hágase cargo. Bueno, y hay otra cosa, doctora, porque la forma que acaba de hacer ahorita nuestro radio escucha, vaya forma de, siguiendo una lógica de silogismo, que fue la forma en la que quiso provocar en el programa anterior, con el comentario, y en donde deja los puntos suspensivos es para que uno complete con la forma de silogismo que él propone. Y es muy curioso que justo vuelve a presentar un silogismo en donde a lo que invita es a que uno escuche todos los políticos son mi papá. Pero es que él mismo hágase cargo. Si usted anda de provocador, aténgase a las consecuencias. Lo que pasa es que usted tenía un cálculo que no se le dio. Pero si usted pone puntos suspensivos, deja abierto a que el otro lo complete. Y déjeme decirle, no es con el afán de ofenderlo, sino con el afán de sorprenderlo. Es decir, sorpréndase de lo que le puede acontecer cuando usted se expresa de esta manera a un grupo de psicoanalistas, que no pretendemos ofenderlo, sino despertarlo a que se haga cargo de las consecuencias de su acto. Nos escribe también David Medrano y dice, un disparate, y veo que no se contempla el que no se puede pasar de amar a un otro como lo maneja el autor.
Para volver a amar, se tiene que retraer la libido. Esto implica un duelo y si no, no se amó. Perdón, Germán, perdón, Sí, discúlpeme. Le voy a pasar el comentario completo porque veo que hay otra No se parte acá. entiende. Sí, deme un segundo. No se sí, entiende. Nos quedamos sí, con los ojos cuadrados porque no entendí. sí, a mí también me No, costaba es que, trabajo. ¿sabe qué pensé, doctora Lozano? Dije, chin, hemos estado hablando del delirio y sin que nos provocamos. Ya apareció. Ok, ok. Entonces, de David, es nuestro radioescucha David Medrano y dice, una psicóloga me compartió un texto de un neurocientífico, el cual decía que el amor se explica por la dopamina. Cuando este químico disminuye, se busca otra pareja o se compromete con un amor maduro. Y ya después dice, un disparate. Y veo que no se contempla el que no se puede pasar de amar a un otro como lo maneja el autor. Para volver a amar, se tiene que retraer la libido. Esto implica un duelo y si no, no se amó. Sí, no, totalmente. Pero Qué diferencia, Dios mío. ahora, Nada que ver. curiosamente, los embromados fuimos nosotros con nuestro propio decir. Sí, Miren, no hay nada más hermoso en el juego con los psicoanalistas cuando los psicoanalistas somos desenfadados y no queremos pretender que somos dioses bajados del Olimpo, ¿sí? Cuando eso se nos regresa a nosotros mismos, es una experiencia de felicidad. ¿Saben por qué? Porque hay un trabajo divino de Freud que dice el caso que contradice a la teoría psicoanalítica. Eso es una esperanza siempre para la postura normal, sencilla de cualquier sujeto que puede equivocarse en el caso del analista. Y no creer que somos dioses bajados del Olimpo porque pues a lo mejor nos portamos mal. Sí. Sí, yo ahorita estoy con respecto a lo que David Medrano decía de los neurocientíficos. En el congreso que va a haber ahora europeo en Bélgica de psicoanálisis de la Escuela de la Causa Freudiana, estoy muy interesada de ver qué es lo que vamos a decir los psicoanalistas, porque hemos invitado a muchísimos científicos, a muchísimos escritores, artistas que hablan verdaderamente desde la posición de no hay deseo, no hay sujeto. Para un psicoanalista, el sujeto, por supuesto que es el sujeto del inconsciente, pero ¿cómo? Esta frasecita ya está muy choteada. Es aquel que no tiene nada que ver con lo biológico, que las hormonas, las subidas de las hormonas, las bajadas de las hormonas, las no inquietan mayormente a los animales. No tienen problemas, si queremos sacar del juego el discurso psicoanalítico, existenciales. Estoy tengo mucho deseo de participar porque definitivamente se escucha una biología muy chata en donde no aparece un sujeto responsable de sus sentimientos. Es bastante espectacular, bastante espectacular. Como si una sustancia pudiera llevar inscrito que yo dijera, me traicionaste. Como si una sustancia pudiera llevar inscrito este tipo de sentido humano. Me parece espectacular. Como si una sustancia del cuerpo, como una célula, como algo, no sé de qué tipo, porque es lo que hacia lo que la ciencia apuntala, que es lo que nosotros vemos como mortífero del sujeto, es que el sujeto no es palabra principalmente, no es decirle a otro, ¿de qué me estás tratando de idiota? Quiero ver qué sustancia y qué célula inscribe eso. ¿Qué orden celular? ¿Qué orden físico, químico y biológico? Y yo amo las ciencias, me encantan las ciencias, pero definitivamente lo único que escucho es un cientismo brutal.
Ahora, con Entonces, el, estoy esperando people, vamos a ver. justamente creo que con el comentario que nos trae a lo que llega este neurocientífico, el comentario que trae nuestro radio escucha es nada más y nada menos la constatación de que para este neurocientífico no ha sido posible de explicar a partir de la dopamina la subjetividad, en tanto que él dice, bueno, baja la dopamina y el ser humano elige o buscar otra pareja o ¿qué? Comprometerse con un amor maduro. Es decir, hay ahí el hueco de aquello que no puede ser explicado. Él lo llama amor maduro y tal. Bueno, miren, simplemente dentro de la misma ciencia, ¿sí? ¿Por qué bajó la dopamina? Exacto. ¿Por qué subió la dopamina? Porque el sujeto, ¿sí? Ve, digamos, fantasmas. Yo creo que lo van a explicar, ellos van a decir, bueno, es muy fácil, porque en un y van a decir, en esa situación del no sé qué, sube y baja, una cuestión de edad, ustedes van a ver qué tenemos, porque siempre son, tenemos a 500 sujetos, dices 500, ¿en cuántos millones de sujetos? Bueno, tenemos 500, además de diferentes razas, colores y tarara, siempre se lo explican. Pero no me refiero a esos recursos. Es decir, esos recursos están en la misma línea del no sé. Claro, ¿sí? Exacto. Si no, no se acumularían como explicación del por qué. Pero creo que la neurociencia no tiene como objetivo explicar la subjetividad. Al contrario, lo que pretenden es, a partir de indicadores biológicos, poder manejar las reacciones emocionales de una persona sin que su subjetividad intervenga. Entonces es un fracaso constante. Pero no además es gravísimo. Mire, nada más les voy a decir algo que es muy importante. ¿Sí? Hay sujetos que por las impresiones afectivas se estriñen. Sí, claro, tan simple como eso. Tan simple como eso. Y ya hay sujetos que tienen calcificaciones de excremento porque no quieren entregarlo todo. Bueno, y más allá de lo biológico, ¿en dónde está inscrita en la célula mi tristeza? ¿En dónde está inscrita que yo le digo te requiero, me haces falta, me traicionaste? ¿En dónde está inscrito? Porque yo quiero ver la célula, la letrita que diga, pues ves, aquí estaba, entonces nada más te pasó a los ojos y tú nada más repetiste como un burro, porque tu biología te hace verdaderamente rebuznar. Dices, no se adecua nada en la ciencia, no se adecua nada con respecto a lo que es la fenomenología en el ser humano de sus sentimientos. No hay una adecuación, rebuznan porque hacen la maroma, eso es lo peligroso, eso es lo perverso de estos actos, que como decía Valeria, nos van a tratar desde esas sustancias, algo que no da cuenta de nada del sujeto del deseo. Yo tengo ganas de pegarte. Hay una cosa importante, digamos, en eso de las sustancias, así como curiosidad. Hay sujetos que no producen suficiente dopamina. Pues ya están fritos, esos no pueden ni querer, ni amar, ni ya, saquémoslo. Yo propongo que estos que no tienen dopamina, hay que encerrarlos, vienen defectuosos. Seguro no van a poder amar. La ciencia me lo dice. Hay que ser espartanos. Sí, y los casos inexplicables. Yo tenía un paciente sumamente obsesivo que para sostenerse en las ansiedades en las que él vivía, necesitaba un nivel de triglicéridos altísimo y nunca en su vida se dio cuenta que vivía así, hasta que cuando se iba a casar, la suegra le puso una trampa porque era enfermera y hizo que analizaran su sangre. Y ahí fue donde se dieron cuenta que vivía con unos niveles de triglicéridos que eran para que ya estuviera muerto. Y nunca se pudieron explicar
porque su organismo lo soportaba. Ahí la ciencia es muy mentirosa y muy tramposa. Siempre se da una explicación. Siempre se da una explicación. Sí. No hay falla en ella. No hay falla. No puede haber falla. Lo bueno es que somos incrédulos de la ciencia amando la ciencia. Solamente no creemos en ella, pero sí la amamos. Les leo el comentario de parte de nuestra radioescucha Graciela Gutiérrez, que dice: hay personas con conducta homosexual que saben bajo sospecha que se han traicionado, y desde ahí y por sus andanzas surge un transitar de transformación del cuerpo. Ah, caray. Uh-huh. Bueno. También nos escribió Hércules Rockefeller y dice: hola, buenas tardes, les envío un saludo. En esa discusión sobre los cambios lingüísticos que justifican con el hecho de querer acabar con el machismo y el heteropatriarcado, son bastante risibles, porque existen idiomas prácticamente neutros en términos gramaticales, como el japonés o el chino. Y pues aunque no les guste, siguen existiendo la sexualidad, los hombres, las mujeres y todo el endemoniado lío que existe y genera al respecto en el resto de las sociedades humanas. Rockefeller siempre han existido. Es lo que decíamos siempre han existido. Nada más hay un beneficio económico que se aprovecha de un movimiento porque ya hay la tecnología que se puede explotar. Pero para un psicoanalista, eso lo hemos escuchado. Los niñitos que se visten, las niñitas que quieren ser niñitos, las mujeres que tienen que tienen fantasmas con mujeres, los hombres que tienen fantasmas con sus manos, con la ropa, quiero decir, son ganas de no escuchar. Lo que es tristísimo en esta historia es que el psicoanálisis se ha frotado con esto desde hace años. Dice éticamente cosas que efectivamente pueden pacificar la relación social y nunca es escuchado. Porque efectivamente el psicoanálisis lo que desarma es todos los significantes amos. Entonces, claro que no va a ser escuchado, porque lo que se escucha en lo social son los significantes del amo, el amo que chicotea. Es lo que dice Rockefeller. Justamente lo que nos dice es eso. Es decir, se les olvida que hay estas lenguas en donde definitivamente nunca han impedido la diferencia de géneros ni la diferencia de sexos. Sí, que estamos viendo aparecer, que es lo que nos preocupa a los psicoanalistas. Hay un movimiento de los, no sé cómo se llaman en México, Valeria nos va ahorita a decir rápidamente, que son los celibataires, los solteros que hicieron... No. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos inquieta de esto? Es que en el caso de la locura, la respuesta, cuando es desestabilizador para un psicótico, es siempre desde la violencia porque él está amenazado. Entonces, ¿qué es lo que se está manifestando en nuestras sociedades con toda esta explotación de la guerra de los sexos? Que hay una locura ya desde siempre, tampoco nos extraña a los psicoanalistas si hacemos análisis y los escuchamos, y es que si puede haber en los hombres con ciertas características psicóticas como amenazante, es una mujer que no responda a lo que él tiene como expectativa. Por ejemplo, hay delirios biológicos en ciertos hombres psicóticos que dicen que tienen derecho de gozar porque vienen con un pene de cualquier mujer. Y que si la mujer no es un objeto de goce para ellos, la odian y la destruirán. Y destruirán también a la pareja de esta mujer, porque son los hombres que le imposibilitan de poder tener este goce al cual ellos tienen derecho. Es psicótico, no hay metáfora en esto. Entonces, ¿qué inquieta a los psicoanalistas? ¿Qué es lo que se va a desatar? Ya ha habido 2 atentados en Canadá,
los dos en Canadá, en donde el discurso es un odio hacia la mujer, porque la mujer no es más que un objeto de goce para el pene biológico del hombre, y es delirante. Y esto se va a desatar de manera brutal, Bueno, porque se está haciendo una guerra de sexos. Entonces hagamos una campaña, ¿sí? Si el poseedor de un pene lo lleva, digamos, a esto, quitémoselos. Hagamos una campaña en donde las mujeres tomamos la decisión de que para aliviar su inquietud, podemos quitárselos con una muy buena cirugía, en donde una vez que hemos alcanzado quitar la molestia que los lleva a semejante tortura, pues muerto el perro, se acabó la rabia. Porque tampoco... Claro, pero es que esto a nosotros nos da risa porque somos neuróticos, pero cuando estamos frente a un discurso de psicosis, no hay nada que tramite con esto. Entonces, mejor pacificar los discursos. Bueno, me parece que no entrar de Guatemala para irse a Guatepeor. Doctora, es con que disculpa con los guatemaltecos, que los quiero muchísimo también. Eso definitivamente, la pacificación, pero tenemos un problema. Cuando el psicótico se enarbola a sí mismo, ¿sí? Es un sujeto que va a destruir al otro. Totalmente. Y es lo que los discursos le echan leña al fuego. Un psicoanalista diría, no le echen leña al fuego, no hay metáfora, no hay posibilidad de que algo se articule ahí. Simplemente... Pero sí puede pasar al acto. Totalmente. No hay que echarle leña al fuego. Ya tenemos la historia del psicoanálisis. Entonces... donde nos podemos apoyar. Entonces, hagamos, digamos, una castración medicamentosa que la pueden hacer los psiquiatras, en eso nos pueden ayudar muchísimo. Si se detecta a tiempo, porque si es una psicosis ordinaria, como decía Jack Alan Miller, pues es demasiado tarde. Ya agarró su camioneta y se echó a toda mujer que vio enfrente. Eso es cierto, eso es absolutamente cierto. Nos escribió también María Guadalupe López, que dice: saludos, yo en una ocasión traicioné los valores de mi mamá en cuanto al valor de una pareja. Encontré amor-odio fugaz, además de que a mí también me pueden traicionar o no. Ay, sí, qué horror. Hizo otro comentario José Luis Rosales diciendo, repito, es una falta de respeto. Y repetimos nosotros, ¿para qué se anda arriesgando? Si quiere ser respetado, empiece por respetar. Y el último mensaje que hemos recibido el día de hoy llega por parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández, que dice: hola, buenas tardes. Este mes se me complica escucharlos en vivo. Todo lo dicho en el programa es muy importante y valioso. Jamás será aburrido. ¡Ay, qué linda! Porque nos contesta, digamos, a mi preocupación. Qué bueno. Bueno, pues entonces estamos siendo respaldados. Pero volviendo, digamos, con este niño berrinchudo, ¿sí? Primero nos quiere imponer 3 puntos suspensivos. Luego no se hace cargo de lo que le pasa por andar de provocador. Y luego quiere moralizar, ¿sí? Lo que se ha ganado a pulso. No lo moralice. Hágase cargo. Usted fue el provocador. Pues hágase cargo de lo que usted provocó en los otros. Es que así no le sabe. Bueno, pero podemos hacer algo, ¿sí? Podemos hacer algo. Podemos decirle, no es una falta de respeto. Es llevarlo a que usted se haga cargo de las consecuencias de su acto. Eso es. Y hay otra cosa, no se vale hacer trampa. No iría yo tan lejos, porque a lo mejor es una buena persona
que no pretendió hacer trampa. Porque si él dice, insisto en que es una falta de respeto, por favor, escúchenme, por favor, pues creo que está haciendo una demanda muy importante. Y claro que lo escuchamos. Entonces, no se ande arriesgando, porque los riesgos que se juegan hay que afrontarlos con honor. No pierda su honor, no lo pierda. Pues muy bien, doctora Heiser, colegas, estamos pues un poquito más allá del tiempo habitual de nuestra emisión. También, bueno, empezamos hoy un poquito después, entonces es la 1:40, estamos llegando al término de la emisión del día de hoy y por supuesto es momento hoy jueves de convocar a nuestro público pues a que estén en compañía de nosotros el próximo lunes, iniciando un nuevo tema de la conversación en este su espacio. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Sí, y que para la próxima semana tenemos algo que también me parece muy importante a tratar. Hemos descubierto que muy sabiamente nuestra colega Giselle Mendoza, cuando yo dije hay que tratar la expresión con la cual se cancela el poder escuchar el sufrimiento del otro, ¿sí? Y estás exagerando. Entonces dijo, bueno, doctora, eso tiene que ver con ser correctamente político. Entonces, si nosotros fuéramos correctamente políticos, seríamos unos reverendos hipócritas. Entonces, no soportamos la hipocresía. La hipocresía nos enferma del hígado, nos los hace graso. Es horrible. Y vuelvo a repetir con este radio escucha, ojalá podamos contar con usted y sus comentarios, pero si se arriesga, pues defienda su postura y diga, chincuetes, me pueden contestar así, pero de que me arriesgué, me arriesgué. No se ponen puntos suspensivos. Es un gran riesgo. Entonces, para la próxima semana, tenemos, digamos, el análisis que haremos de lo correctamente político, ¿sí? En cuanto que a lo mejor lo que tendríamos, o tal vez lo esperado de nuestro radio escucha, es que nosotros tuviéramos que haber llenado los puntos suspensivos con aquello que esperaba que le dijéramos. No. Bueno, no somos correctamente políticos. Es una imposibilidad. Nada más lean ustedes el libro de Sade y el libro de Masoch, y después a Lacan, de Kant con Sade, porque no podemos ser correctamente políticos. Bueno, hasta la próxima, y ojalá sigamos contando con nuestro radio escucha, sabiendo que no le hemos faltado al respeto, sino que hemos querido escucharlo y lo escuchamos. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.